Hoy 17 de marzo de 2021 es un día muy especial. Sucedieron cosas en esta semana que van a determinar el futuro de México. Y el futuro, sobre todo, de estos presidentes neoliberales que yo he estado en esta serie denunciando, porque es la verdad de lo que han hecho, porque lo viví. Y hicieron cosas tan tontas, tanto Calderón como Peña Nieto, que me temo que va a ser definitivo el rechazo popular hacia esos dos presidentes. Por consiguiente, es muy fácil que estos sí vayan a la cárcel cuanto antes. Ya he dicho en esta serie que, a mi entender, todos los presidentes neoliberales deberían estar, como decimos en México, en el bote. Pero lo que sucede hoy, a propósito de del rechazo de un juez evidentemente pagado contra la reforma energética que ya estaba componiendo el actual gobierno, eso va a ser definitivo en la historia del país. Sabíamos ya que el actual gobierno recuperó Pemex, que ya naturalmente le habían prácticamente regalado al mundo entero, sin que hubiera sido muy interesante para los demás, pero sí en plan monetario. Y ya el actual gobierno está recuperando Pemex y está funcionando como debe, bajo, por cierto, una señora muy admirable para mí que se llama Nale. No la conozco personalmente, pero lo que está haciendo en la refinería de Dos Bocas es principal para este nuevo México. Pero decíamos ahora que se sintió muy salsa este juez que me parece que se llama Gómez Fierro, que fue nombrado en 2015, chequen quién estaba en 2015 en el gobierno, y se le hizo muy fácil oponerse, desde luego, simple y sencillamente, se dice por ahí, esto yo no lo puedo saber, que le dieron 30 millones de pesos, pues es muy poco para el daño que va a tener en la vida este señor y que ha hecho a México. Le dieron ese dinero para que se opusiera a la nueva, el nuevo estatus de la Comisión Federal de Electricidad, que igual que a Pemex, ya los gobiernos neoliberales habían destrozado en beneficio nada más ni nada menos que de empresas extranjeras. En el caso, una española, cuyo nombre es Iberdrola, y que es una vergüenza mundial, francamente, está tratando de recolonizar a México, esta empresa, a la que, por cierto, se fue a trabajar una cierta Kessel, me parece que ese era su apellido, de una mujer muy desagradable que tenía el gobierno de Calderón. Se fue a trabajar con una empresa extranjera en España y Calderón se fue de asesor de esa famosa Iberdrola. Así las cosas, lo que necesitamos hoy es poner en su lugar a cada quien. Y este asunto de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son dos metas que tiene el gobierno actual para recuperar, pues, ni más ni menos que México, porque estábamos en manos de empresas extranjeras y no sé si de gobiernos, en el caso de Estados Unidos, sí, quizás. En el caso español quizás también, y se trata de hacer
lo que nosotros hemos querido siempre los mexicanos, ser independientes y ser dueños y señores de nuestros recursos naturales. Por desgracia, según parece, según lo sabemos todos, ya había sido entregado el petróleo, ya se había entregado la Comisión Federal de Electricidad. Lo que es verdaderamente increíble es que el poder que yo llamo perjudicial, no judicial, sino perjudicial, insisto, haya cancelado la decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, porque el Legislativo aceptó la nueva reconstitución de la Comisión Federal de Electricidad. Y de repente este juececito se lanza al estrellato, como decíamos, por una buena cantidad de lana para él, supongo, y dice, no, pues siempre no. Las empresas extranjeras tienen el derecho, el que les dio Peña Nieto en el caso, de hacer lo que quieren en México y de proporcionar la electricidad al país. Eso, no obstante lo que acaba de suceder en Texas, en donde se vio la torpeza de los empresarios privados que proporcionan electricidad a ese estado de la Unión Americana. Entonces, es inconcebible lo que pasó, y deben de estar encantados estos cretinos panistas y demás. No creo que los priistas, porque los priistas cuando menos son un poquito más políticos y entienden un poco mejor lo que está pasando con esto. Esto no es cualquier cosa. En fin, estamos pasando a una nueva etapa, no solo en la era mundial, digamos, son otras las cosas, pero en México. Vamos a ver si estos presidentes, estos dos últimos, amén de todo lo que hicieron durante su mandato personal de cada cual, que hay muchas cosas que deben ser castigadas con la cárcel. A ver si esto que hicieron ahora con este individuo y con un tal Collado, que ya sabemos quién es, que es otro que defiende la entrega de México. Vamos a ver qué pasa con ellos, pero esta semana no creo que termine aún sin que algo muy especial pase. Y el poder perjudicial, que por cierto está a la cabeza del poder judicial, un hombre aparentemente decente, pero que fue nombrado, me parece que por Calderón como juez, el juez Saldívar, el presidente de la Suprema Corte. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en estos días, pero yo creo que no puedo terminar aún como esperaba esta cadena que he hecho aquí en YouTube para hablar de los presidentes neoliberales, que ya se dijo que serán juzgados, si así lo acepta el pueblo de México, una semana después de las elecciones. Creo que todavía tenemos mucho de qué hablar de esto, pero de los acontecimientos recientes y no solo de los que ya eran en sí suficientes para mandarlos a la cárcel.